El 2026 arrancó con todo. Parece que ese optimismo que sentíamos hace apenas unos meses, de repente se esfumó. Y ahora, la pregunta que está en la cabeza de todos es, ¿cómo hacemos para navegar este nuevo clima de incertidumbre y, sobre todo, para proteger el capital? Bueno, vamos a meternos de lleno en ese tema. Es que, a ver, si uno hace memoria, a finales del año pasado el ambiente era de pura confianza, ¿no? Pero el arranque de este año fue como un baldazo de agua fría. La cautela le ganó por goleada al optimismo y las expectativas se están ajustando a una velocidad impresionante. Para poder entender todo este lío, vamos a ordenarnos con esta hoja de ruta. Primero, vamos a analizar el nuevo clima del mercado. Después, vemos cómo las tensiones globales nos pegan de cerca. Luego, hacemos zoom en el caso particular de Argentina y cerramos con lo más importante, estrategias prácticas y donde, a pesar de todo, se pueden encontrar algunas oportunidades. Bueno, empecemos por el principio. El clima del mercado. ¿Qué pasó exactamente? ¿De dónde salieron estas fuerzas que de repente nos cambiaron el tablero de juego y llenaron de dudas a los mercados de todo el mundo? Mira, en resumen, todo se puede explicar por una especie de tormenta perfecta de 3 factores. Conflictos geopolíticos que vuelven a la primera plana, el precio del petróleo que se dispara como consecuencia y, para rematar, unas tasas de interés que se resisten a bajar como todo el mundo esperaba. Ahora sí, metámonos de lleno en el detonante más claro de todo esto, la geopolítica. Y ojo, no estamos hablando de cosas que pasan allá lejos. Sus efectos se sienten, y mucho, directamente en las carteras de inversión en todas partes. El epicentro de toda esta tensión está en Medio Oriente, y hay un punto geográfico muy chiquito, pero que tiene una importancia gigante para el comercio mundial, donde están puestas todas las miradas, el Estrecho de Hormuz. ¿Y por qué tanto alboroto con este estrecho? Porque por ahí pasa nada más y nada menos que casi una quinta parte de todo el petróleo del mundo. ¡Es muchísimo! Cualquier problemita ahí, por más chiquito que sea, genera un efecto dominó que se siente en el precio de la energía en todo el planeta. Y claro, toda esta situación nos lleva a la pregunta clásica de las finanzas. Cuando la incertidumbre se dispara, ¿qué hace la gente con su plata? La respuesta, la verdad, sigue un guión bastante, pero bastante predecible. El capital busca refugio, sale corriendo a lo seguro. Y ahí vemos enseguida cómo la plata vuela hacia el dólar y hacia sectores que, irónicamente, se benefician con la inestabilidad: energía, defensa, recursos naturales. Del otro lado, las acciones de crecimiento, como las tecnológicas, que necesitan tasas bajas y un futuro predecible, son las primeras en sentir el golpe. Y acá es donde se conecta todo. Un petróleo más caro alimenta la inflación y eso obliga a la Reserva Federal de Estados Unidos a ser mucho más cuidadosa. El resultado, esa baja de tasas de interés que todos esperábamos parece que se va a demorar, manteniendo el costo del dinero alto por más tiempo. Bueno, dejemos por un momento el escenario mundial y hagamos foco en casa. ¿Cómo está parada Argentina en medio de toda esta tormenta? Y la verdad es que la situación acá es una historia con 2 caras bien distintas. La economía argentina hoy muestra un contraste fascinante. Por un lado, tenemos un sector externo muy fuerte, gracias al campo, a la energía de vaca muerta y a la minería, que están generando un superávit comercial importante. Pero por otro lado, siguen los desafíos de siempre, una inflación altísima, una actividad económica que no arranca del todo, y a eso hay que sumarle toda la presión del contexto global. Y para ponerle un número a la fuerza del sector exportador, la proyección para este año es un saldo positivo de más de $12.000 millones. Esto se explica, sobre todo, por el potencial enorme que tienen Vaca Muerta y el desarrollo de la minería. Bien, con todo este panorama en mente, la pregunta del millón es: ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo podemos movernos en este entorno? Vamos a ver algunas estrategias para armar una cartera que pueda aguantar un poco mejor toda esta volatilidad. Para un perfil conservador, la prioridad número 1, 2 y 3 es preservar el capital. No hay vuelta que darle. Acá, la clave es buscar renta fija de muy buena calidad y de corto plazo. Estamos hablando de bonos de empresas muy sólidas que vencen pronto. Esto permite asegurar un rendimiento atractivo sin tener que subirse a la montaña rusa del mercado. Ahora, para quienes se animan a un poquito más de riesgo, el crédito corporativo se pone muy interesante.
Es un punto medio ideal porque ofrece un equilibrio entre buenos rendimientos y un riesgo de crédito que suele ser más bajo que el de la deuda del gobierno. Y acá se ve clarito por qué es atractivo. La deuda de las empresas, lo que conocemos como obligaciones negociables de compañías fuertes como YPF o Pan American Energy, están dando rendimientos, o sea, una tasa interna de retorno de alrededor del 7%, una cifra súper competitiva en el mundo de hoy. Pero ojo, ser cauto no significa quedarse paralizado. Incluso en un mercado tan movido como este, o quizá justamente por eso, aparecen oportunidades. La clave es ser muy, pero muy selectivo. A pesar del nerviosismo general, en la renta variable global están apareciendo puntos de entrada interesantes. Las bajas que hubo en los precios hicieron que algunas empresas gigantescas vuelvan a tener valuaciones atractivas si uno piensa a largo plazo. Un ejemplo perfecto de esto es el sector de pagos digitales. Empresas como Visa o Mastercard están subidas a una tendencia de fondo, que es la expansión de los pagos electrónicos, que no va a parar por la volatilidad de corto plazo, y sus modelos de negocio son una verdadera máquina de generar rentabilidad. Miren, hasta dentro del grupito de las famosas 7 magníficas hay oportunidades. Microsoft, un monstruo tecnológico, hoy cotiza casi un 25% por debajo de su máximo histórico. Eso para un inversor que mira a futuro podría ser un punto de entrada muy, muy atractivo. Entonces, resumiendo, una estrategia razonable para este año podría pensarse en 3 pasos. Primero, un ancla con renta fija de alta calidad, bien segura. Segundo, le agregamos un componente de crédito corporativo para buscar un mejor rendimiento. Y tercero, salpicamos la cartera con algunas acciones globales muy bien elegidas para capturar el potencial de crecimiento a futuro. Si hay una idea central para llevarse de todo este análisis, es esta. Este 2026 no es un año para hacer grandes apuestas macroeconómicas, no es para tratar de adivinar el futuro. Es un año para tener carteras equilibradas y bien diversificadas. Y cerramos con esta reflexión. En un mundo tan lleno de incertidumbre, ¿será que el equilibrio es en realidad la apuesta más audaz de todas? La respuesta a esa pregunta seguramente va a definir a los ganadores en este 2026 tan complejo. El desafío de entender estos mercados recién empieza, así que la invitación es a seguir aprendiendo sobre inversiones, economía y mercados financieros aquí en el Arte de las Finanzas.